Bueno, ya estamos. Bueno, en primer lugar, buenos días. Muchas gracias por quedarse en el espacio. Muchas gracias a la gente de Cabase, a todo el equipo de Cabase que año a año organiza el Internet Day, esta jornada tan relevante para todos los actores del ecosistema de Internet que nos permite un lugar de encuentro, de diálogo, de reflexión y en ese marco es que estamos acá para comentarles, para hablar acerca de dos procesos sumamente interesantes que están ocurriendo o que van a ocurrir en un panel de lujo. Por la temática, porque nos plantea escenarios para pensar Latinoamérica, escenarios posibles, nos delimita un contexto y sobre todo por los expositores que me acompañan, que bueno, que ya han sido presentados. Así que la idea es un panel tradicional. Vamos a partir de algunas preguntas orientadoras, dar un marco, para que luego cada uno de ellos nos pueda compartir su mirada acerca de estos procesos tan relevantes. Así que, en primer lugar, lo que nos convoca, lo que nos interesa y que estuvimos de acuerdo cuando armamos este panel, tiene que ver con las consideraciones sobre la región de Latinoamérica, ¿no? Teniendo en cuenta las particularidades económicas, sociales, políticas y geográficas de la región, los desafíos que todavía enfrentamos en temas de infraestructura de Internet y conectividad. Con eso como marco nos interesa que cada uno de ustedes nos comente su mirada sobre los desafíos y oportunidades que estos dos procesos, el de CMR 27 y el WSIS más 20, que están, sus discusiones ya están, pueden aportar para la región y después, y sobre eso, si pueden poner el foco y aterrizar más específicamente, en concreto, una vez implementados, una vez realizados estos lineamientos, ¿en qué medida pueden permitir o avisoran ustedes que pueden permitir impulsar a la región en aspectos como la inclusión digital, en aspectos como el desarrollo socioeconómico sostenible y también en el desafío de que contribuyan a no ampliar las brechas, sino cerrarlas? Así que con ese marco, bueno, los invito a que nos cuenten su mirada. Vamos a empezar con siguiendo un orden que es alfabético, pero también es el de las capas de Internet. Vamos a empezar con Celedonio, infraestructura, y después vamos a continuar con Celedonio. Empezamos con usted. Aquí está, Celedonio, mira, va. Como quieras, si querés, ahí sí. Bien, buenos días a todos. Un agradecimiento muy especial a Cabase por esta oportunidad. Cuando organizamos esto, yo me voy a ocupar esencialmente del concepto CMR 2027, que es el tema del espectro. Y el tema del espectro es esencial. O sea, finalmente el espectro es la autopista por la cual circula prácticamente toda la información, toda la telefonía móvil, todos los servicios fijos inalámbricos utilizan espectro, con lo cual es fundamental trabajar sobre el espectro en la medida en que los países trabajen bien el tema del espectro. Es una forma que tiene el sector para contribuir a esa inclusión social, a esa inclusión digital, al desarrollo económico, etc. Ahora bien, ¿qué es la CMR? La CMR es la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones. Esta Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones ocurre cada 3 o 4 años y se da en el marco de la UIT. La UIT es la Unión Internacional de Telecomunicaciones. La Unión Internacional de Telecomunicaciones existe ya desde 1856, cuando comenzó todo el tema del telégrafo. Es el organismo de las Naciones Unidas más antigua que tenemos. Y en este momento hay más de 190 países participando de esta organización. La UIT está dividida en 3 grupos. Uno tiene que ver con desarrollo, otro tiene que ver con normalización o telecomunicaciones y el tercero con radiocomunicaciones. Cada uno de estos grupos tiene su conferencia mundial. En el caso de la UITR es la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones. La última ocurrió en el 2023. Esto fue en Dubái.
Y esta conferencia es muy importante, ¿por qué? Porque en la UIT nosotros tenemos un documento que es el Reglamento de Radiocomunicaciones, es un tratado, en definitiva, en el cual se adhieren todos los países, pero que permanentemente está siendo actualizado. Entonces, en la conferencia mundial, hoy en día la duración de la conferencia mundial son unas 4 semanas, antiguamente eran 3 meses, en donde se discutían todos los temas que tienen que ver con espectro. En esa conferencia mundial se toman decisiones que impactan directamente en el reglamento de radiocomunicaciones y en las bandas de frecuencia que utilizamos en cada uno de nuestros países, y se establece también la agenda de la próxima Mundial de Radiocomunicaciones, que en este caso es en el 2027. ¿Qué es lo que se decidió en Dubái en la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones 2023? Un tema clave, un tema que creo que varios conocen de una u otra forma, y tiene que ver con la frecuencia de 6 GHz. Esto es 5.925 a 7.125. ¿Y por qué es importante esto? Porque acá hay una suerte de, no sé, podemos decir, competencia entre un uso licenciado y un uso no licenciado. Cuando hablamos de uso no licenciado, esencialmente estamos hablando de Wi-Fi. Cuando hacemos mención a un uso licenciado, estamos hablando de IMT. Esto es 3G, 4G, 5G, 6G. Y en esta discusión lo que está es si los 1.200 MHz van a ser totalmente no licenciados o si se hace un sistema balanceado en donde irían 500 MHz para no licenciados, los primeros 500, y los últimos 700 para servicios licenciados y IMT. En el caso de la Mundial de Radiocomunicaciones, la UIT divide el mundo en 3 regiones. Argentina forma parte de las Américas, que es la región 2. Tenemos la región 1, que es Europa, Medio Oriente y África, y tenemos la región 3, que es Asia y Oceanía. Y en esa mundial lo que se decidió es que la parte alta de la banda, de 6.425 a 7.125, se utilice para servicios licenciados, en este caso IMT, en la región 1. Ahora la región 1 está discutiendo cómo van a hacer eso. El resto de los países no se tomaron decisiones en cuanto a las regiones, pero en el caso, por ejemplo, de América Latina tenemos 2 países, Brasil y México, que decidieron a través de una manifestación específica utilizarlo para IMT, la parte alta de la banda. Incluso estuve ahora esta semana en Brasil, en donde el gobierno está llevando a cabo testeos entre Wi-Fi y IMT, su convivencia o no en esa banda de frecuencia. La decisión de ellos es licitar esta frecuencia, puede ser el año que viene o 2030, depende un poco las conversaciones que tengan con los operadores. Con esto quiero decir que los países pueden adherir a esta banda de frecuencia a través de notas al pie. Lo mismo está ocurriendo en Asia. La otra cosa que ocurrió en esa conferencia fue que se normalizó la totalidad de la banda de 3.300 a 3.800 para IMT. Esto nos llevó 3, 4 conferencias mundiales. Progresivamente los países lo fueron adaptando y se estableció esos 500 MHz esencialmente para la 5ª generación. Y del punto de vista de la agenda temática, en el caso del sector en el cual yo participo, hubieron 2 decisiones muy importantes. Le digo nuestro sector de telecomunicaciones porque en estas mundiales está radioastronomía, está el mundo satelital, está radios aficionados, es decir, todo lo que ustedes se pueden imaginar en radio está discutiéndose ahí. Para la próxima mundial tenemos el ítem de la agenda 1.7, que es la identificación de nuevas bandas de frecuencias para IMT, apuntando esencialmente a la 6ª generación. Y estas bandas de frecuencias son 4.400 a 4.800, después 7.125 a 8.500 y unos 500 MHz ahí por 15 GHz. Para nosotros lo que es importantísimo es esencialmente eso de 7.125 a 8.500, porque
todo el desarrollo de la telefonía móvil se está dando esencialmente en las bandas medias. Y las bandas medias van más o menos de 2.500, 2.600 a 8.500. Y con el desarrollo tecnológico que estamos teniendo, las redes puestas en la banda, por ejemplo, la banda alta de 6 GHz, tiene el mismo rendimiento hoy en día que la tecnología en la banda de 3.5 GHz. O sea, el hecho de que yo me mueva más allá en el espectro no me está impactando en cuanto a la prestación de servicios. Y el segundo tema interesante, y que se mencionó creo que en el panel anterior, es el punto de la Agenda 1.13, que tiene que ver con la conexión de nuestros dispositivos con los satélites en forma directa, direct to device. Y ahí lo que se va a analizar es las frecuencias que van más o menos de 700 a 2700, qué frecuencias se pueden utilizar para hacer posible ese servicio. Ya hay algunas conexiones, pero la idea de esto es que no solamente sean mensajes cortos y tampoco sea nada más que una llamada, sino que también uno pueda tener sesiones de datos. La otra parte importante de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones es que va fijando en qué consiste este tema de 5G, qué consiste este tema de 6G. Se establecen los requisitos y después hay una organización que se llama el 3GPP que hace todo el desarrollo tecnológico de esa quinta generación y de la próxima sexta generación. Y cuando ustedes analizan el 3GPP, lo que van a encontrar ahí es que toda la evolución tecnológica es en releases. Nosotros hablamos de 5G, pero 5G son 4 releases diferentes y progresivos. Cuando hablamos de 5G, hablamos de las bondades de 5G, estamos hablando del último release, que esto es del 17 al 20. La sexta generación arranca con el 21. La sexta generación ya se está negociando y discutiendo a nivel de este organismo y va a estar disponible para fines del 2028 y se esperan las primeras redes en el 2029. ¿Qué pasa en América Latina? América Latina, nosotros tenemos distintos niveles de desarrollo. Entonces, a nivel de la CITEL, que es la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones, vamos discutiendo qué es lo que se analizó y se llevó a cabo en la UIT para ser implementado en nuestros países. Y después, cada país tiene que hacer su propia implementación. El hecho de que yo haya designado una frecuencia X para quinta generación, si yo no la pongo a disposición del mercado, no está. Y no voy a tener 5G. Entonces, es muy importante cómo los países reciben esta información y la ponen a disposición del mercado. Las bandas de frecuencias, la cantidad de espectro y fundamentalmente, y pensando en la pregunta esta sobre la inclusión digital e inclusión social, no solamente bandas de frecuencias donde haya economías de escala, sino que el costo sea accesible, y es más, diría que prácticamente ningún costo, sino que el costo tiene que ser expandir la red, llevar el servicio a todos los rincones del país. Si nosotros pensamos que cada operador en la República Argentina y en varios países del mundo invierten millones y millones de dólares todos los años para mantener actualizado y expandir sus redes. Y estamos hablando de cientos de millones. Ustedes ven en el diario de golpe la información de que una automotriz invirtió 150 millones de dólares para producir un nuevo vehículo. Un operador en Argentina se gasta esa plata en 3-4 meses. Y nadie habla nada. O sea, hay mucho trabajo ahí, pero tiene que ser acompañado con la identificación del espectro, bajar el costo del espectro y simplificar el despliegue de infraestructura. Y esto es particularmente a nivel de los gobiernos locales. Es muy difícil muchas veces poder poner una estación radiobase porque o te piden el oro y el moro o simplemente no podés, por las estructuras internas de ese municipio, llevarlo adelante. Con lo cual, finalmente, el que la pasa mal es el usuario final. Entonces, si se trabaja en materia de espectro incorporando eso, si se pone ese espectro a disposición del mercado a un costo accesible y se facilita el despliegue de infraestructura, tendríamos inclusión social e inclusión digital.
Lucía Celedonio. Bueno, ahora vamos a pasar con Ernesto Majó, tu percepción. Gracias, Fernanda. Bueno, buenos días a todos. Mi participación es un poco distinta a la de Celedonio. Yo vengo de otro palo, como quien dice. Para los que no me conocen, soy director ejecutivo de LACNIC, que es el Registro de Direcciones de Internet para América Latina y el Caribe. Es la entidad que a nivel regional tiene la responsabilidad de mantener el registro de direcciones y asignar las direcciones IPv4, IPv6 y los números autónomos para que se pueda realizar el despliegue de las redes. Esa función básica, súper operativa, súper técnica, digamos, obviamente que tiene una trascendencia muy importante para todos los operadores y para toda la economía digital. Digamos, nos puso en algún momento en el centro de lo que fue las discusiones sobre la gobernanza de Internet, ¿no? De ahí, digamos, lo que hace 20 años surgió como la Cumbre Mundial para la Sociedad de la Información, fue precisamente un intento para integrar visiones de diferentes actores gubernamentales con diferentes visiones. No todos los gobiernos piensan igual. De sectores privados, no todos los privados tienen las mismas preocupaciones o necesidades, de la sociedad civil y de la comunidad técnica, de la cual venimos tanto en mi caso como en el caso de Rodrigo. ¿Qué es la comunidad técnica? Somos aquellas entidades que tenemos una responsabilidad técnica en la operación de Internet, en el funcionamiento de Internet, como digo, la administración y registro de las direcciones IP. Entonces, y bueno, ¿esto qué tiene que ver con lo que dice Celedonio? Bueno, tiene que ver porque efectivamente luego las redes tienen integración, hay redes que tienen diferentes tecnologías y aplican diferentes tecnologías y todo eso hace a lo que, en definitiva, como nos planteaba Fernanda, plantea desafíos y oportunidades para el futuro. Y del lado nuestro, lo que nosotros vemos precisamente, y haciendo una pequeña y muy breve referencia a y sumando lo que decía Celedonio, es precisamente la necesidad de tener un esquema regulatorio que sea amplio, que integre diferentes posibilidades para diferentes sectores y soluciones. Es, digamos, un poco pasar de un esquema pensado en grandes ciudades, en grandes entidades que van a solucionar todo y pensar que existen soluciones o que se requieren soluciones que atiendan y que permitan surgir oportunidades de negocios o servicios comunitarios que resuelvan problemas de la gente en su lugar, ¿no? en su lugar de donde viven, donde se desarrollan, donde pueden desarrollar su actividad económica y familiar. Y eso, claramente, eso es lo que hoy está pasando, que tenemos unos niveles de conectividad aún que no llegan al 70%. Entonces, bueno, si queremos conectar a ese 30% adicional, que no es solamente un porcentaje, no son personas que no pueden acceder a los servicios que se proveen a través de Internet, que no pueden comerciar, que no pueden conectarse, que no pueden conocer qué está pasando del otro lado del mundo, que no pueden sumarse a ese desarrollo. Entonces, el desafío pasa por ahí, pasa por justamente establecer y generar marcos regulatorios que permitan contemplar y que contemplen el desarrollo de esas otras oportunidades en forma equitativa, que obviamente no distorsionen en la competencia, pero que en definitiva permitan el surgimiento de oportunidades de negocio y de servicios comunitarios que resuelvan el problema de la gente en su lugar. Ese es un tema que me parece que es relevante para comentar. El otro tema fundamental, y es precisamente un poco el espíritu de lo que ha sido la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, que como les decía, fue un proceso que surgió hace más de 20 años, en realidad, en 2003, y que tuvo dos etapas, y justamente fue el de conceptualizar un elemento que es la cooperación reforzada, es el hecho de vincular en un espacio de discusión a entidades, a personas que vienen de sectores distintos y que tienen visiones y preocupaciones diferentes sobre una misma problemática. Entonces, esto traído al día de hoy, ese es un poco lo que
quiero rescatar en ese sentido de lo que fue aquel espíritu de aquella cumbre mundial de la sociedad de la información, que evolucionó luego en lo que fuera el foro de gobernanza de Internet, pero no solamente en eso, sino que ese espíritu permeó hacia ámbitos regionales donde teníamos discusiones muy ricas y apropiadas sobre temas relevantes para la realidad nuestra, para la realidad de nuestra región, en este caso de Argentina, pero para la realidad de la región. Como organismo regional tenemos acciones en toda la región. Y eso es lo que nos desvela. Entonces, eso digamos, reflexionando sobre el día de hoy, lo que vemos es precisamente, de alguna manera, el deterioro de esos ámbitos, la pérdida de relevancia de esos espacios y el riesgo de la compartimentación, el riesgo de que, en definitiva, nuevamente pasemos a un esquema donde las discusiones sobre determinados temas se manejan solamente en ámbitos cerrados, donde participan los gobiernos y no participa la sociedad civil, no participa la comunidad técnica, no participa el sector privado. Eso es un poco lo que, digo, tratar de rescatar, de retomar ese espacio, pensando en lo que decía al principio, o sea, bueno, conectar a los que no están conectados todavía, pero no solamente conectar a los que faltan, sino conectarlos como tienen que ser conectados, ¿no? Conectarlos con todas las posibilidades, no solamente que tengan un servicio mínimo de acceso a una red social, está muy bien, es muy útil, pero también que tengan en definitiva la posibilidad de desarrollarse en ella, por ejemplo, de capacitarse, de formarse, de generar negocios, de tener oportunidades de comercialización, en fin, todo lo que se necesita y lo que brinda Internet a la sociedad. Bueno, muchas gracias. Están apuntando mucho porque realmente son definiciones muy interesantes y muy relevantes. Bueno, y esta primera parte la vamos a cerrar con Rodrigo. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto estar aquí. Gracias a Cabase por la invitación. Solamente para ponernos en contexto, ICANN es una organización, como decía Ernesto, de la Comunidad Técnica de Internet, que tiene la responsabilidad a nivel global de coordinar lo que nosotros llamamos el sistema de identificadores únicos de Internet, que es por un lado las direcciones IP y por otro lado los nombres de dominio a nivel global. Y colaboramos con distintas organizaciones de la comunidad técnica en todas las regiones para cumplir con nuestro rol operativo, ¿no? y técnico. Yo quisiera hacer una especie como de puente entre estos dos grandes procesos globales, contrastando la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones y la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, porque creo que nos da una idea muy interesante de por dónde van estos dos procesos, y creo que las explicaciones de Celedonio y de Ernesto han sido muy buenas para explicar que si bien las dos son procesos globales, ambas tienen y tuvieron objetivos muy distintos, ¿no? Persiguen cosas muy distintas. Yo creo que una de las principales diferencias que hay en cuanto a los resultados, los objetivos, lo que dan cada una de estas, es que, como bien lo dijo Celedonio, el resultado de la CMR es un tratado que los países que lo suscriben y son miembros de la Unión Internacional de Telecomunicaciones están obligados a cumplir, ¿no? En el lenguaje que se utilizan es vinculante ese resultado, es aprobado por las distintas instancias, congresos en los distintos países y tiene que ser de observancia obligatoria. Y en realidad debe ser así por una cuestión de estándares, ¿no? Los estándares que también nos comentaba Celedonio tienen que funcionar así por una adopción global de estos mismos, ¿no? Aunque hay particularidades de implementación nacional. Y esto existe antes de Internet, mucho antes, ¿no? Ya nos decía desde qué siglo existe la Unión Internacional de Telecomunicaciones, incluso antes de las Naciones Unidas, ¿no? Es parte de la familia de Naciones Unidas de Telecomunicaciones, pero la preceden. Y la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información fue algo que es un parteaguas para el mundo de Internet. Desde luego que ya en aquel entonces, 2003, hay una confusión en los años, pero no es una confusión, una cumbre diseñada
en 2 etapas, una en el 2003 y otra en el 2005. Por eso ahora en el 2025 se celebra o se reflexiona sobre el WSIS más 20, ¿no? WSIS es el acrónimo en inglés para CMSI, Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información. Hay resultados en cada uno de los dos. Pero lo que distingue a esta cumbre de otras iniciativas, incluyendo la CMR y otras que ya estaban enfocadas en el tema de Internet, era que era una vocación más allá de la infraestructura, ¿no? No se llamaba una cumbre sobre Internet, sino más bien una cumbre sobre la sociedad de la información, ya que ya era evidente en aquellos años el potencial que tenía Internet para poder tener un impacto como el que tiene hoy día en nuestra sociedad. 20 años después podemos decir con certeza que sí, efectivamente Internet iba a impactar en todos los aspectos de la vida, ¿no? Entonces era una cumbre muy ambiciosa, convocada también por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, pero donde ellos mismos tampoco eran el único actor o el actor principal, ni los miembros que participan tradicionalmente en la OIT, sobre todo lo que involucra el concepto de sociedad de la información o Internet más allá de la infraestructura, ¿no? Y uno de los temas que surge ahí es, por primera vez surge el concepto de la gobernanza de Internet, ¿no? Los gobiernos representados en esa cumbre y todos los demás otros actores que fueron invitados, pero al ser a través de un contexto de Naciones Unidas, con unas disponibilidades diferentes en cuanto a voz y voto dentro de ahí, ¿no? Por ejemplo, la CMR y otras conferencias globales dentro de la UIT tienen bien establecido el rol que tienen los gobiernos, porque son ellos quienes se van a obligar y después lo van a hacer un tratado, pero también una participación de miembros asociados, como pueden ser los involucrados en la generación de los estándares y los equipos y las redes, etcétera, del sector privado. En la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, por la propia definición de esto, incluso otras agencias de Naciones Unidas como la UNESCO y otras decían: nosotros tenemos también algo que decir en cuanto a sociedad de la información, si bien no tiene que ver con los cables o el espectro o otras cosas, tiene que ver con todo el concepto global. Perdón. Y entonces, otra de las cosas que lo distingue, ya decía, es el resultado. Justamente en la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, desde luego que sale un acuerdo, sale una declaración, un plan de acción, que tiene un grado de vinculación o de obligación menos ante los estados. Desde luego que hay un compromiso, como en otras declaraciones, que da vida, entre otras cosas, a esta definición de gobernanza de Internet, donde se destacan el ámbito multisectorial o multiactor para decidir sobre los temas de gobernanza de Internet. Es decir, no solamente los gobiernos tienen que obligarse, el sector privado, la comunidad técnica, la sociedad civil, todos tenían una serie de responsabilidades. De hecho, parte central de esta definición de gobernanza de Internet, además de la parte multiactor, es el respeto y el reconocimiento de los roles y responsabilidades de cada uno de estos actores para perseguirla. Y tan fue así que se sintió rebasado el contexto multilateral para resolver sobre cuestiones de gobernanza de Internet, ¿no? Sabiendo que Internet floreció y creció sin necesidad de una promoción o regulación central por parte de los gobiernos de esta nueva idea. Y por eso genera un foro que se llama el Foro de Gobernanza de Internet, el IGF, que tiene también sus dimensiones regionales e incluso a nivel nacional. En Argentina hay un Foro Nacional de Gobernanza de Internet, en América Latina existe el LAC-IGF, el Foro Regional de Gobernanza de Internet, los cuales son procesos. La regla es que no tiene que haber nada vinculante que salga de esos procesos, porque al haber algo vinculante que salga, aparte del reto de hacer algo vinculante con tantos actores, es justamente rompería el acuerdo. El acuerdo de la comunidad global que se decidió en el 2005 es justamente eso. La gobernanza de Internet tiene que ser multi-stakeholder, tiene que ser global, tiene que ser abierta, tiene que ser transparente. ¿Qué es lo que pasa ahora en la revisión del 2020? ¿Por qué se llama WSIS más 20? Este año, hace 10 años también se hizo un alto en el camino, porque muchos de los acuerdos que salen de WSIS fueron procesos que marcan metas que también están relacionadas con las metas del desarrollo sustentable, ¿no? Tratan de hacer ese vínculo
con otras tareas dentro de las Naciones Unidas, y se revisa cómo están yendo los procesos, cómo están avanzando las metas. Por ejemplo, conectar a las escuelas, conectar a las múltiples centros comunitarios, es decir, ha ido evolucionando conforme Internet también ha ido evolucionando. Hace 10 años se revisaron los principios, se revisó la pertenencia de estas organizaciones como el IGF, y este año hay una reunión en un mes, de unas semanas de alto nivel en Ginebra, y en diciembre se reúne la Asamblea General de Naciones Unidas, donde van a revisar también este proceso. Entonces es muy importante considerarlo, porque cuando hacían la pregunta sobre la reflexión para América Latina, el Internet, al igual que en las radiocomunicaciones, es un tema y el espectro es un tema global, ¿no? La regulación a lo mejor tiene, para el caso de las radiocomunicaciones, un ámbito nacional. Para Internet es un tema global el impacto. Más bien se pide el insumo de las distintas regiones para mantener este ecosistema que sea saludable y que nos haya puesto en el lugar en donde estamos, ¿no? Cuando en el 2003 y en el 2005 hablábamos de la cumbre de lo que iba a pasar con Internet, nunca pensamos que iba a suceder una pandemia como la que tuvimos hace algunos años, y que la plataforma que nos rescató a todos fue justamente el Internet, lo que permitió que las escuelas y los chicos siguieran conectados, que la gente pudiera desarrollar sus labores de trabajo en su casa a través de esta gran plataforma, que por cierto fue sometida a una prueba de estrés increíble. Entonces algo se estaba haciendo bien, algo se está haciendo bien, y ahora que se va a revisar la cumbre o los principios de la cumbre, es momento en donde se reafirme que a nivel de principios y a nivel de definición estamos haciéndolo bien. Que sí es perfectible, por supuesto. Necesitamos trabajar para fortalecer las instituciones que han permitido mantener este buen equilibrio de participación de distintos actores para mantener esta estabilidad. Internet debe de permanecer como algo que nos pertenece a todos, y en ese sentido todos tenemos y estamos obligados a seguir participando dentro de estos procesos. Ya me pasé, perdón, gracias. Tenía sentido que… Hola, sí, tenía sentido que continuara si le dieras un cierre. Bueno, yo fui tomando apuntes, pero me parece que este diálogo que acaba de ocurrir muestra toda la complejidad y todas las aristas que tiene Internet, ¿no? Estamos en un evento de Internet, y Internet congrega todo esto, congrega discusiones sobre infraestructura, discusiones sobre recursos críticos y discusiones sobre gobernanza. Por eso, a veces, digamos, también la dificultad de la regulación, porque tiene que poder mirar todas estas aristas y mirar todas estas complejidades. Y aparte, poner de manifiesto la relevancia de estos procesos, porque lo que se va a discutir en algún sentido marca una cancha, son definiciones esenciales que después, bueno, con estas diferenciaciones en los dos procesos respecto de la obligatoriedad en cada uno de ellos, pero nos marca una cancha, y lo que nosotros estamos pensando desde Latinoamérica, bueno, que no esté tan inclinada en algún sentido. Entonces, yo me preguntaba, y paso a las preguntas particulares, para el caso de Celedonio, ¿qué vislumbra desde tu sector como estrategias específicas para la inversión en infraestructura en la región? ¿Tienen escenarios posibles? ¿Están pensando algo? ¿Están expectantes de lo que suceda para fortalecer esta área? Y después, para Ernesto y para Rodrigo, porque los dos marcaron el tema del deterioro en algún sentido, por ahí el deterioro es muy fuerte, pero de estos procesos, ¿no? Como hay algo de un desgaste, a pesar de que son los mejores que se han encontrado, son perfectibles, pero seguimos apostando a que es la mejor manera de gobernar o de gobernanza de Internet. ¿Qué pueden aportar cómo se puede contribuir para mejorar estos procesos? Es algo que justamente vos mencionabas el IGF, porque desde Argentina estamos relanzando, hay todo un proceso para lanzar el IGF, y creo que la discusión es muy similar en cuanto a ese debilitamiento que fuimos viendo. Así que bueno, creo que sí, empieza usted. Ahí, Rodrigo,
habló de la pandemia y la importancia que tuvo Internet para mantenernos todos vivos, entretenidos, trabajando, conectados, etc. Internet llegó gracias a las redes. O sea, es Internet con las redes. Sin las redes no llega Internet. Y creo que el ejemplo más claro lo tenemos con lo que pasó en España. Es gran apagón y de golpe, bueno, no solamente no había electricidad, no había comunicaciones. Nadie podía utilizar nada, ni saber qué es lo que estaba pasando con el prójimo. Las redes son esenciales. Ahora bien, ¿qué hay que hacer? Yo creo que en el mundo nuestro de las telecomunicaciones, lo que tenemos que usar es todas las tecnologías que estén a nuestra disposición para llevar a conectividad a todo el mundo. Y estoy hablando redes móviles, redes fijas, el mundo Wi-Fi, el mundo satelital. Es decir, todo tiene que ser utilizado, pero de una forma estratégica, de forma tal que, en definitiva, si nos facilitan el despliegue de la infraestructura, si te facilitan el acceso al espectro, si se puede hacer una buena conectividad global, o sea, bien lo dijo Rodrigo, no es solamente las redes nacionales, son los cables submarinos, son las conexiones satelitales, todo tiene que ayudar a lograr ese gran objetivo. Ahí Ernesto estaba hablando de lo que uno podría denominar conectividad significativa, que uno pueda tener una conexión que le sirva. Yo siempre doy un ejemplo, para mí es muy fácil. La conexión que tiene que tener todo argentino es, esté donde esté, puede hacer su trámite de la AFIP o del ARCA ahora. Y no tener que moverse a un centro urbano con una capacidad determinada como para poder hacer ese trámite. Si yo logro en cualquier rincón del país hacer mi trámite de la AFIP, puedo hacer en mis bancos, puedo hacer mis trabajos, labores, entretenimiento, etc. Este es, yo diría, el valor mínimo de acceso que tenemos que tener, y todos los años ese valor va cambiando. Y después un punto adicional que es, y esto no tiene mucho que ver con la pregunta, pero sí de vez en cuando me la preguntan, porque claro, nuestro sector es un sector que le encanta el espectro y va comiendo espectro de todos lados. ¿Por qué necesitamos tanto espectro? Y el tema es que en esta evolución tecnológica que tenemos, que viene acompañado por una evolución de los usuarios, cada vez necesitamos redes más veloces, más confiables, con menor latencia y con una mayor densificación. Entonces, esas nuevas tecnologías que van apareciendo necesitan nuevo espectro, porque el espectro que yo ya tengo lo estoy utilizando con las otras tecnologías. Progresivamente esa evolución tecnológica va a hacer que, en definitiva, lo que yo usaba en segunda generación lo estoy usando con cuarta, lo que usaba en tercera generación lo utilizo con cuarta y con quinta, etcétera, etcétera. Pero esta es la razón por la cual sistemáticamente nuestro sector va buscando espectro. Y un último punto importante es no solamente pensar en el mercado masivo, sino pensar también en el desarrollo económico e industrial de todos nuestros países, en la industria 4.0. Que existan redes privadas que se puedan utilizar en ese tipo de industrias, lo cual va a aumentar muchísimo la productividad, la seguridad, y de esto va a tener también un impacto directo en el aprendizaje y en el aprender por parte de las personas de estas tecnologías, porque yo puedo poner redes, yo le puedo dar a todo el mundo internet, pero si no saben utilizarlo, de nada me sirve. Entonces, en ese proceso de apropiación por parte de las personas, hay que pensar tanto en el mercado masivo como en las redes privadas, en la industria 4.0, en donde todo el mundo de los distintos sectores de la economía, de las distintas empresas, organizaciones y personas, puedan aprovechar esto para su conectividad. Tenemos que ser, o sea, esto es como un X, 140 caracteres y tienen que decirlo corto porque creo que estamos excedidos. Ay, no, me miraba. Bueno, quiero decir dos cosas, básicamente al final para no excederme en el tiempo. Una tiene que ver con lo que tú preguntabas en relación a cómo podemos hacer para que, en definitiva, ese deterioro de lo que fueron
valores o los lineamientos que surgieron de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información no se pierdan, ¿no? Y los sigamos manteniendo vigentes. Y creo que ahí la reflexión pasa por el hecho de, primero, que no es porque sí, es porque efectivamente esa fue la mejor forma que encontramos para trabajar y es la forma apropiada, ¿no? No es un capricho, sino que es, en definitiva, el mecanismo que encontró el mundo para trabajar estos temas que son tan sensibles y que tienen tantas aristas. Eso es lo primero. Lo segundo es que, ¿por qué a ustedes les puede importar esto, no? ¿Por qué tiene que importarles la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información que va a pasar en Ginebra, yo qué sé, y pasó hace 20 años? Porque en definitiva lo que surge de allí, las discusiones que surgen de allí, la forma de trabajo que surge de allí, impacta luego en el día a día, impacta luego en las decisiones que el gobierno va a implementar a través de políticas que buscan desarrollar determinados temas, y en esas políticas no se contempla de repente la participación de determinados actores o grupos de interés que efectivamente son beneficiarios o perjudiciados por esas políticas. Entonces, a mí lo que me parece que es importante es que eso no es una teoría, es una realidad. O sea, que lo que importa es que, en definitiva, podamos tener mejores políticas públicas que incluyan la participación, porque esa participación ayuda a que esas políticas y el resultado de las mismas sea más apropiado. Entonces, eso me parece que es importante para justamente una reunión de Internet donde la mayoría son actores que tienen cosas que hacer ahí. Y por último, bueno, una referencia más institucional, personal. Nosotros como LACNIC somos uno de los, como decía, uno de los 5 registros regionales a nivel mundial, que tenemos esta responsabilidad, que coordinamos operativamente, que coordinamos con AYANA, que es la entidad que gestiona los recursos a nivel central, a nivel del pool central de direcciones. Y cuando surgimos hace 23 años, surgimos como una iniciativa de la comunidad de Latinoamérica y el Caribe, que vio que había una necesidad, que había una oportunidad, que era necesario que una entidad regional atendiera las necesidades de la región. Y eso fue, nosotros somos el resultado, y Cabase es uno de los 6 miembros fundadores que impulsó aquel pequeña asociación que hoy se transformó en lo que es LACNIC. Así que simplemente era un mensaje de agradecimiento a aquellos pioneros que están por ahí todavía, pero que en definitiva ayudaron a construir lo que hoy tiene la región. Y rápidamente, y antes de que se me olvide, aparte de que fueron pioneros los de Cabase para la creación del LACNIC, antes también fueron pioneros que detonaron también el diseño de ICANN, aquí en Buenos Aires, antes de que existiera ICANN en 1998, así es que hay que destacar eso. Y finalmente nada más, este modelo multi-stakeholder no solamente es porque suene bonito que todo el mundo pueda participar y que es incluyente y tal, para el tema de gobernanza de Internet es necesario, ¿no? Ya lo destacaba también Celedonio, hay actores fundamentales en cada una de las capas que hacen que funcione Internet, ¿no? No solamente en la parte operativa, sino también en la parte de las acciones que tiene que hacer cada uno. O sea, el gobierno por sí solo no sería capaz de tomar las mejores decisiones porque no está en ellos operar eficientemente las redes, ¿no? O operar los servidores o hacer otras cosas que otros grupos de actores tienen que hacer. Y la sociedad civil tiene que estar también muy atenta, muy al pendiente, porque utilizan Internet para muchas cosas, ¿no? Incluyendo poder ejercer el derecho a la libertad de expresión, etcétera. Entonces no es una cosa bonita que tener para Internet, es una necesidad, es un requerimiento, ¿no? Debe de haber. Bueno, creo que gracias a todos, gracias a ustedes principalmente, gracias a todos ustedes.